Hola, Dios te bendiga, bienvenido a Casa del Padre. Continuamos esta serie que se titula La IA versus Dios. El día de hoy vamos a terminar este mes tan hermoso con un tema que se llama canales de comunicación. En uno de los temas anteriores yo les comentaba que cada vez más personas utilizan las herramientas de inteligencia artificial, pero no solamente como asistentes, no solamente como algo que te ayude en tareas cotidianas, sino como asesores personales e incluso como apoyo emocional o terapéutico. Incluso en temas anteriores vimos cómo la gente se está relacionando como la inteligencia artificial, sustituyendo las relaciones humanas. Y reflexionando en esto, llegábamos a la conclusión de que una de las razones por las cuales la gente prefiere utilizar la IA es por lo fácil que es comunicarse con ella. Tenemos un canal abierto de comunicación siempre. Lo único que tienes que hacer es tomar tu celular, entrar a tu aplicación, en tu computadora, donde sea, en cualquier dispositivo, teclear la pregunta, lo que tú quieras saber, y la respuesta es inmediata. Solamente tienes que decir, oye Siri o Alexa, inmediatamente tu asistente te responde. La gente busca respuestas inmediatas. La gente busca tener a alguien disponible las 24 horas, los 7 días de la semana. Y la falta de que alguien te juzgue al hacer tus preguntas o al compartir lo que se te ocurre es lo que hace que la gente prefiera comunicarse con una inteligencia artificial que con una persona normal. ¿Y qué diríamos de Dios? La gente tiene temor de acercarse a Él porque cree que Dios te va a juzgar, te va a reprochar, te va a echar algo en cara o simplemente va a ignorar lo que tú le digas, lo que tú le preguntes, lo que tú le pidas, porque dicen, yo oro, yo digo, yo aquí, yo allá, y Dios nunca me responde. A otros sí les habla, pero a mí no. Sabes perfectamente cómo comunicarte con la inteligencia artificial, sabes cómo crear una relación artificial, pero las personas a veces no quieren ni saben comunicarse con Dios. Saben hablar con Él, pero no saben realmente escuchar o cómo responde nuestro Dios. La Biblia registra que Dios le ha hablado audiblemente a las personas en muchas ocasiones. Por ejemplo, tenemos a Moisés cuando Dios le habló desde la zarza. Tenemos el ejemplo de Samuel, quien la voz de Dios lo despertó y fue audible, porque Samuel incluso pensó que era el sacerdote Elí. Tenemos el caso de Josué, quien habló con el ángel de Jehová justo antes de ir a la batalla. O también Dios habló con él cuando le dijo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora tú llevarás al pueblo de Israel, tú lo guiarás a la tierra prometida. Habló con Isaías, habló con Jeremías. Incluso en el Nuevo Testamento se dice que la gente oyó una voz como de trueno que dijo, este es mi Hijo amado. Tenemos el testimonio de Pablo, en el que en su visión Jesús le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Tenemos el testimonio de Juan. Así que no hay en realidad una razón bíblica o algo que podamos encontrar en la Biblia que sea un impedimento para que una persona que está en comunión con Dios pueda escuchar audiblemente la voz de Dios en la actualidad. La voz de Dios audible.
puede ocurrir. Sin embargo, no es una regla y tampoco es un impedimento para que Dios se comunique contigo. Incluso en alguno de los registros bíblicos en donde tenemos que Dios habló con alguien, no define o no se especifica si se trató de una voz audible o de una voz en el interior de la persona. Lo que sí podemos asegurar es lo que dice la palabra a través del profeta Jeremías en ese conocido pasaje de Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé, dijo el Señor. ¿Es el mismo concepto el nuestro que el del profeta Jeremías o el pueblo de Dios? No, pero la verdad es inconmovible. Si tú le llamas, Él te responde. Eso no va a cambiar. Así que ¿cómo nos comunicamos con el Señor? ¿Cómo abrimos esos canales de comunicación con Dios de manera que no necesitemos a nadie para que nos responda de manera inmediata, sino que sepamos que tenemos acceso directo a Dios para que nos escuche y para que nos responda? 1. Sabemos que la oración es el canal de comunicación directa con Dios. La oración es el medio a través del cual nosotros podemos hablar con Él. Jesús dijo que cuando oráramos debíamos de dirigirnos a Él y decir: Padre nuestro que estás en los cielos. Dirigirte al Padre sin intermediarios, sin nadie que sea tu intermediario entre tu Padre y tú. Habla con tu Padre que está en los cielos. Pero un error muy común que cometemos es que hablamos, oramos, hasta una hora nos podemos pasar hablando con Él, pero en ningún momento hacemos una pausa, hacemos un silencio para decirle: Señor, habla ahora a mi corazón. Ya hablé, ya te expuse mi necesidad, ya te dije cómo me siento, ahora tú respóndeme. Si quieres responderme ahora en este instante, guardo silencio delante de ti para escucharte, para escuchar tu voz. Aun cuando no sea audible, Él hablará a tu corazón, porque la palabra lo dice. Si tú le llamas, Él responde. Admiramos mucho la forma en cómo Dios hablaba con Daniel, que incluso es sorprendente cómo él estaba orando y un tiempo después el ángel se le presenta y le dice: apenas tú oraste, la respuesta ya venía, pero la verdad es que nos encontramos ahí unos problemitas, nos encontramos ahí unos impedimentos, pero ya aquí estamos con la respuesta. Nos sorprendemos y quisiéramos que así fuera, pero estamos dispuestos a hacer lo que Daniel hacía. Daniel oraba 3 veces al día, aun si eso significaba una sentencia de muerte. ¿A ti qué te detiene? ¿A mí qué me detiene para doblar mis rodillas y hablar con mi Padre que está en los cielos 3 veces al día o más si es necesario? ¿Quién me detiene? ¿Quién me lo prohíbe? Nadie. Tenemos ese privilegio de poder cerrar nuestros ojos, de poder levantar nuestras manos, de poder levantar nuestra mirada y orar aún con nuestras ventanas abiertas. Y eso no va a significar una pena de muerte. Así que vamos a hacerlo y vamos a hacerlo con libertad. Vamos a orar con libertad y con fe, sabiendo que Dios escucha. Pero también analiza si hay malas acciones que obstaculizan que Dios te escuche. Porque primera de Pedro 3:7, no es este el único impedimento, pero este es un ejemplo de cosas que pueden obstaculizar. Le habla a los esposos. Dice: de la misma manera, ustedes, los esposos,
sean comprensivos con ellas, refiriéndose a sus esposas en su vida matrimonial. Hónrenlas, pues como mujeres son más delicadas y además son coherederas con ustedes del don de la vida. Así las oraciones de ustedes no encontrarán ningún estorbo. A veces se acusa la Biblia, se acusa a Dios incluso de ser machista, de estar en contra de las mujeres, pero Él le dice al varón: ella es delicada, cuídala, protégela, hónrala, porque tanto tú como ella son coherederos del don de la vida. Pero si tú no lo haces así, tus oraciones encontrarán estorbo. A lo mejor tú no eres esposo todavía o honras a tu esposa, pero sientes que hay algo que está impidiendo. Entonces analiza, ponlo en oración y dile: Señor, examíname y muéstrame si hay algo que está haciendo estorbo para que mis oraciones sean respondidas. Sobre todo, después de orar, no te levantes y te vayas. Espera un momento, quédate en silencio para que Él te hable. Quédate en silencio para que Él te diga: ve a la Escritura, a esta cita bíblica, a esta palabra, búscala, para que ahí encuentres la respuesta. Una segunda cosa que podemos hacer para tener canales de comunicación abiertos con nuestro Dios es tener una relación cercana con el Espíritu Santo. No hagas nada que lo pueda contristar, que lo pueda entristecer, que lo pueda apartar. Por el contrario, mientras más desarrolles una relación de amistad, una relación cercana con el Espíritu Santo, más vas a aprender a reconocer su voz dentro de ti, en tu interior, porque Él mora en ti, Él vive en ti, Dios lo ha puesto en ti. Dice Isaías 30:21, y esta es una de mis citas favoritas para recordar que el Espíritu Santo siempre está ahí y que su voz siempre me va a acompañar. Dice: y si te desvías a la derecha o a la izquierda, oirás una voz detrás de ti que te dirá: por aquí es el camino, vayan por ahí. Así que no debes de tener temor si te desvías, si esta es ¿será que tengo que ir por este lado o de este lado? El Espíritu Santo va a hablar a tu corazón y te va a decir: este es el camino que debes de seguir, sigue por ahí. Así que desarrolla una relación cercana. Cada día tú vas a aprender a reconocer la voz de Dios y distinguirlo de tu propio pensamiento. Lo reconocerás porque esa voz es inconfundible, traerá paz a tu corazón. Incluso cuando sientas su voz en tu interior, te va a conmover. Donde quiera que estés, incluso a lo mejor puedes incluso llorar porque estás sintiendo la presencia del Espíritu Santo ahí contigo. Estás escuchando su voz y lo sabes, no de forma audible quizá, pero sí inconfundiblemente dentro de ti. Una tercera forma de tener un canal de comunicación directo con Dios es, como ya sabemos, la palabra de Dios. Lee la Biblia, escudriñala, estúdiala, léela todos los días. Segunda de Pedro 1:17. Pedro recuerda esa ocasión que yo les comentaba hace un momento, en el que ellos y mucha gente escucharon una voz audible que dijo de Jesús: este es mi Hijo amado. Y después nos dice algo de la palabra. Segunda de Pedro 1:17 dice de la siguiente manera: pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Y el 19 dice: tenemos también
la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugares oscuros, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que ahí en la palabra de Dios, si a ti te gusta la palabra profética, la palabra es la palabra profética más segura, y no es para tu interpretación personal ni para tu conveniencia, sino que es para tu edificación. El apóstol Pablo le recordaba a Timoteo, el cual había sido un niño que creció en la palabra. Segunda de Timoteo 2:15, la carta de Pablo a Timoteo dice: recuerda que desde niño has leído la Biblia y que sus enseñanzas pueden hacerte sabio para que aprendas a confiar más en Jesucristo y así seas salvo. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla, para corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. ¿Quieres tener una respuesta de Dios? Ahí la vas a encontrar. Necesitas no solamente una ayuda, sino corrección. Ahí en la palabra la vas a encontrar. Y tienes que leerla no solamente cuando la necesites, no solamente en el momento que la necesites urgentemente y hagas como algunas personas. No se trata como de una clase de suerte, de que agarras la Biblia y dices, pues a ver en dónde caiga, a ver, aquí va a estar la respuesta. No, no se trata de eso, sino que debes leerla, escudriñarla todos los días, grabarla en tu mente y en tu corazón, memorizarla. Pero aún si no te la aprendes de memoria, debes de leerla. ¿Sabes por qué? Porque Jesús dijo que el Espíritu Santo nos iba a recordar sus palabras. Pero ¿cómo te va a recordar algo que tú ni siquiera sabes que está ahí? Tienes que leerla y leerla toda completa una y otra vez, para que cuando sea el momento adecuado, el Espíritu Santo te lleve exactamente a donde está la respuesta de Dios para ti. Él te va a llevar a esa escritura que tú has leído. Muchas veces, mientras está una predicación, mientras tú escuchas al predicador, el Espíritu Santo te habla a ti de manera particular y tú lo sabes en tu corazón, lo sientes, se siente distinto cuando una palabra es para ti. Si has sentido que una palabra en el mensaje que se está dando en tu grupo familiar, en el domingo, en nuestra reunión general, si sabes que una palabra es para ti, que el Espíritu Santo te está dando una palabra, anótala, anota la fecha, porque seguramente el Espíritu Santo te está dando una respuesta que ni siquiera tú sabes que necesitas, que quizás más adelante vas a necesitar esa palabra y te vas a acordar y vas a volver a ella y ahí vas a encontrar la respuesta. Por último, y no menos importante, cuando tú necesitas alguna dirección, algún consejo, puedes acercarte a tu pastor o a tu líder. Cuando necesitas alguna palabra de sabiduría, no vayas con cualquiera. Ve con aquellos que el Señor ha llamado y ha puesto precisamente para esto. Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13, quiero leerte la Nueva Traducción Viviente. Dice:
Amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor por la obra que realizan y vivan en paz unos con otros. Ellos han sido puestos por el Señor y trabajan y se capacitan para poder darte orientación espiritual. El Señor los capacita para eso. Así que puedes acercarte con tu pastor, con tu líder y decirle qué necesitas, qué dirección o qué consejo necesita. Pero también Hebreos 13:17 dice algo muy importante, porque a veces vamos a pedir consejo y el pastor, el líder, nos da un consejo y saliendo hacemos exactamente lo que nos dijeron que no hagamos o terminamos haciendo lo que queremos. Pero Hebreos 13:17 dice todo lo contrario, dice: háganles caso a sus líderes y respeten su autoridad, porque ellos son responsables de ustedes y por eso siempre están pendientes de protegerlos. Háganles caso para que ellos realicen su trabajo con alegría y de buena gana. Ustedes no sacan nada con hacerles la vida difícil a ellos. Así que recibe esa palabra, hermano. No le haga la vida difícil a su líder, que tiene la responsabilidad de enseñarte, de aconsejarte, que incluso va a dar cuentas a Dios por ti. Obedécelo. Si te dan un consejo, síguelo, escúchalos, hónralos, porque para eso Dios los puso, para estar al pendiente de ti, para aconsejarte. Y a lo mejor ellos no lo saben todo. Ellos a lo mejor no tienen la respuesta inmediatamente, pero pueden orar y ponerse de acuerdo y decir, te puede decir tu líder: hermano, la verdad es que ahorita no puedo darte una dirección exacta, pero vamos a orar juntos. Vamos a poner esta situación en oración y vamos a esperar la respuesta. Vamos a vernos la siguiente semana, vamos a vernos el día de mañana, vamos a ayunar para que Dios nos dé la respuesta. Hay un ejemplo en la Biblia que tiene que ver con esto, de David, del rey David y el profeta Natán. Porque David tenía en su corazón construir una casa hermosa para el Señor. Y lo dice 2 Samuel 7:1. Cuando el Señor finalmente trajo paz sobre la tierra e Israel dejó de estar en guerra con naciones vecinas, David le dijo al profeta Natán: mira, yo estoy viviendo en este hermoso palacio de cedro, mientras que el cofre de Dios está en una carpa. Así que le comunica o le comparte al profeta Natán, y yo creo que lo hace a manera de: ¿qué piensas tú de esto que está en mi corazón? Quiero construir un templo para el Señor. No me siento bien que el cofre que representa la presencia de Dios esté en una carpa mientras yo vivo en un palacio. Quiero construirle a Dios algo digno. Y la primera respuesta del profeta Natán es, lo dice el versículo 3, haz lo que has pensado, porque el Señor está contigo. Esa fue su primera respuesta. Es una respuesta sabia. Natán sabía que Dios estaba con David. Entonces le dice: yo no le veo nada de malo a eso. Creo que es una buena intención. Creo que sería un detalle hermoso para el Señor. Probablemente pensó el profeta Natán. Sin embargo, esa noche el Señor habla con el profeta Natán y le dice: yo sé que le dijiste a David que lo haga, sin embargo, dile a mi siervo David que no lo haga, que no le corresponde a él construirme una casa. En otras palabras, dile que gracias, pero él no es el que me va a construir un templo, su hijo lo va a hacer. Pero aprecio el detalle, quizá le dijo Dios. Así que al día siguiente Natán fue y le dijo a David la instrucción que le había dado el Señor.
Y vemos ahí cómo al inicio Natán responde como una persona sabia y le dice: yo creo que Dios está contigo, hazlo adelante. Pero luego él tiene la respuesta exacta de Dios: no lo hagas. No porque no sea una buena intención, sino porque no te corresponde a ti, será tu hijo. Así que te invito a que todos los días te acerques con humildad al Señor, te acerques con el propósito de escuchar la instrucción de Dios y sobre todo de obedecerla. Que no hagas lo mismo que a veces haces con alguien a quien le pides consejo, te levantas y haces lo que quieras. No, obedece al Señor. Búscalo con el fin de conocer su voluntad y hacerla. Y no solamente porque tienes, como dice la palabra, así dice en la versión Reina Valera, porque tienes comezón de oír. Esa expresión usa: hay quienes tienen comezón de oír. A esos el maligno los confunde, caen víctimas de su propia comezón. Y quiero leerte esa cita bíblica que habla de la comezón de oír, pero quiero leértelo en otra versión. Segunda de Timoteo 4, 2 y 3 dice: porque llegarán tiempos en que la gente no querrá escuchar la verdadera enseñanza que conduce a una vida recta, y solo buscarán rodearse de maestros que los complazcan, diciéndoles lo que quieren escuchar. La gente dejará de escuchar la verdad y comenzará a dejarse guiar por historias falsas. Estos no podemos ser nosotros. Tenemos que buscar la guianza de Dios, orar, pero hacerlo con humildad. Y no simplemente porque queremos que Dios nos diga lo que queremos escuchar. Este año en tus propósitos debe estar adentrarte más y más y más en la palabra de Dios. No hay de otra, no hay atajos, no hay otro canal. El canal es la oración y la palabra de Dios. Tienes que leerla, tienes que escucharla, tienes que leerla una y otra vez. Si ya la leíste una vez el año pasado, vuélvela a leer otra vez. Tienes que tenerla siempre presente. Acércate en oración todos los días, 3 veces al día si puedes, como Daniel, pero toma un momento para dejar que Dios te responda. Sé paciente, no pierdas la fe, porque Él te va a responder. Y quiero dejarte con esta cita muy hermosa que nos demuestra que Dios, incluso mientras estamos durmiendo, Él nos habla y nos despierta para que lo escuchemos. Isaías 54 dice: el Señor soberano me ha dado sus palabras de sabiduría para que yo sepa consolar a los fatigados. Mañana tras mañana me despierta y me abre el entendimiento a su voluntad. Nos habla mientras dormimos. Su voz es capaz de despertarnos, como lo hizo con Isaías, como lo hizo con Samuel, y a lo mejor también quiere hacerlo contigo. Si te despiertas de repente en la madrugada escuchando una voz, o simplemente te despiertas sin saber por qué, dobla tus rodillas. A lo mejor es Dios tratando de hablarte. Y si sigues pensando que Dios nunca te habla, quiero leerte lo que dice Job 33, versículos 12 y el 18, y con esto terminamos. Dice: ¿por qué te quejas de que Dios no te responde? Estás muy equivocado. Dios es más grande que nosotros. Tal vez no nos damos cuenta, pero Dios no deja de hablarnos. Algunas veces nos habla en sueños, mientras dormimos profundamente. Otras veces nos habla al oído. Claramente nos advierte que ya no hagamos lo malo, ni sigamos siendo orgullosos. Así nos libra de la muerte. Esta es la realidad. Dios nos habla, pero tal vez nosotros no nos damos cuenta. Tenemos un canal abierto de comunicación directa con nuestro Padre, pero tal vez no nos damos cuenta, o tal vez lo hemos ignorado.
lo más probable es que así sea. Tienes que estar atento a su voz aún mientras duermes. Y no cierres tu corazón a sus palabras o a sus advertencias, sobre todo si sabes que le estás fallando, porque si Él te habla es para librar tu alma de la muerte. Así que vamos a orar en este momento y vamos a pedirle al Señor que despierte nuestros oídos, que abra nuestros oídos a su voz, que nos haga más sensibles a Él. Y vamos a hacer el propósito real de que este año lo busquemos más en oración, busquemos más tener relación íntima con el Espíritu Santo, que estudiemos más su palabra, que escuchemos cada predicación, no por costumbre, no con flojera, sino sabiendo que en cualquier momento el Espíritu Santo va a lanzar una palabra para ti. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias porque podemos dirigirnos a ti con confianza, sabiendo que tú nos escuchas, sabiendo que tú respondes. Padre, te pido que tú nos enseñes cada día más, que tú nos dirijas para saber reconocer tu voz. No queremos ser de aquellos que terminan confundidos, perdidos, siguiendo historias falsas. Queremos conocer tu verdad. Queremos que tu palabra sea nuestra guía, Señor. Queremos que tú tengas en esta generación gente como Daniel, que ora todos los días, que ora sin cesar, y que tú respondes. Que nuestro corazón, que aunque nosotros estemos durmiendo, nuestro corazón y nuestro espíritu estén atentos a tu voz. Que cuando tú nos despiertes en la madrugada para hablar, nosotros respondamos, Señor, a tu voz. Estamos, Señor, atentos. Deseamos escuchar tu voz y tu guía para obedecerte. Nos ponemos en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.